por título, no dejes que el pasado robe tu presente. ¿De acuerdo? No dejes que el pasado robe tu presente. Así que vamos a mirar este mensaje que nos tiene preparado el Señor y que el mensaje nos llegue, nos toque el corazón, nos haga reflexionar. Lo podamos también compartir con aquellas personas que también usted sabe que necesitan el devocional. Hay recordarles también algo importante que me había olvidado. Mire, bueno, lo estamos diciendo los domingos, pero tal vez usted no lo escucha bien. Eh, en el Facebook, el, el, el video del devocional solamente queda un mes, o la prédica del domingo solamente queda un mes, o todo lo que hagamos en el de Facebook queda solamente por un mes y luego ya se pierde para siempre. Así que todas las prédicas que estamos haciendo los lunes, los devocionales y eso, los del culto del domingo, los estamos subiendo a YouTube. Ahí en YouTube no se pierden, ahí se quedan siempre, ¿no? Y los puede volver a ver cada vez que usted quiera, ¿no? O compartirlo porque ese video no se pierde. Así que puede suscribirse a la, a la, al canal de YouTube que está con mi nombre, Carlos Javier Martínez Cárdenas. Ahí sale mi foto, usted se inscribe y ya puede usted ver las diferentes charlas que nosotros hacemos y las puede compartir sin problema. ¿De acuerdo? ¿Alguien alza Líder, la mano? sí, yo. Podemos poner el link de su canal en la En la página de la página de la iglesia. iglesia. Así Así, todos nos sí. Nos suscribimos al suscribimos al canal canal. Sí, y sí, sí. Y después ya nos después ya nos quedamos, quedamos, nos avisa nos el avisa canal el canal que usted sube que sube algo algo y y estamos al estamos día al con el día con el canal. canal. Podemos poner Podemos poner nosotros el nosotros link. el link. Ok, sí, ok, sí, gracias, Miguel. Entonces vamos a hacer eso para que usted pueda mirar y pueda también compartir esto y ya las prédicas pues quedan ya sin borrarse, ¿no? Así que eso también quería comunicarles hace tiempo y siempre me olvidaba. Muy bien, el mensaje de hoy decía que lleva por título, el mensaje que nos tiene preparado el Señor que lleva por título, no dejes que el pasado robe tu presente. Así que vamos a empezar leyendo el libro de Esdras, ¿les parece? Ahí en su Biblia, eh, me va a acompañar, por favor, vamos al libro de Esdras y vamos a leer el capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 10 al 13. Esdras capítulo 3, versículos del 10 al 13, ¿de acuerdo? Bueno, dice así la palabra de Dios. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaph con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Muy bien, entonces, eh, esto es lo que nos cuenta la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de esta porción bíblica? Recuerde que el libro de Esdras nos cuenta una historia, nos cuenta el cumplimiento de los 70 años de eh, los 70 años de cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia.
porque como usted sabe la historia, Dios le castigó a su pueblo porque lo había venido desobedeciendo y había adorado a otros dioses, lo castigó con una guerra. Vino otro pueblo llamado Babilonia con Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y con Nabuzaradán, que era el general de Babilonia, y destruyó el templo, se llevó los tesoros del templo y se le llevó cautiva al pueblo de Dios hacia Babilonia. No, bueno, fueron tres deportaciones, pero en la última destruyeron el templo. Usted sabe que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, giraba su vida completa alrededor de lo que se hacía en el templo, porque en el templo estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, después de 70 años, después de muchos años de haber destruido el templo y haber ellos salido cautivos, presos, detenidos hacia Babilonia, pudieron regresar porque Dios así lo permitió y quisieron y volvieron a reconstruir el templo. Más o menos esa es la historia para que usted le ponga en contexto, para que pueda entender por qué es lo que está pasando. Entonces, seguramente, como le decía hace un momento, todos conocemos esta historia. Seguramente todos entendemos esta historia, ¿no? Porque hemos leído la palabra de Dios. Y seguramente todos conocemos personas que aunque Dios las ha bendecido, viven insatisfechas. Usted conoce a personas que Dios les ha bendecido y viven insatisfechas. Interesante, ¿verdad? Puede ser que la bendición sea teniendo la salud y la vida. Otras personas están hospitalizadas, otras personas están enfermas crónicas, otras personas están entubadas, otras personas ya no pueden caminar, otras personas tienen enfermedades. O sea, el tener la vida y la salud ya es una bendición. El tener tal vez un pequeño ingreso para comer y para pagar un arriendo no sea lo más deseable, pero hay personas que están sin trabajo. Hay personas que ahora están viviendo en pensiones, no en casas, no en departamentos, sino en pensiones. Acá en el Uruguay, cuando yo llegué, descubrí que muchos migrantes viven en pensiones y muchos uruguayos viven en pensiones, ¿verdad? Es más, había una persona de la iglesia que vivía en una pensión. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque hoy el Señor nos está hablando de aquello, ¿no es cierto? Porque viven insatisfechas teniendo la bendición, porque no somos capaces de ver la bendición de Dios. Dejan de disfrutar las bendiciones que Dios les da hoy, que les está dando hoy, ¿no es cierto? Como acabamos de leer en el pasaje bíblico y lo que les acabo de contar. Podemos ver esa misma actitud, pues cuando el pueblo de Dios regresó del cautiverio de Babilonia, que estaba en Babilonia, después de los 70 años, lejos de su tierra. ¿Qué hicieron? Comenzaron a la reconstrucción del templo, porque para ellos el templo era lo más importante, el templo de Jerusalén. Y cuando colocaron los cimientos, ¿no? Cuando estaban contemplando ese acontecimiento, ese mismo acontecimiento, pero podemos ver que no todos reaccionaron de la misma manera. Sí, había un grupo, todos estaban viendo exactamente lo mismo, estaban poniendo los cimientos para la reconstrucción del templo. Los ancianos que habían conocido la majestuosidad del templo de Salomón, esa cosa maravillosa, impresionante, indescriptible, ¿sabe lo que hacían? Lloraban, porque decían, este nuevo templo, ay, no se parece a esa maravilla, oh, este templo, es más pequeño, este templo no es como aquel, no es tan grande y hermoso, este templo es un templo chiquito, un templito, por poner un diminutivo.
Pero en cambio, estaban viendo lo mismo los más jóvenes, que no conocieron el primer templo, no lo vieron. ¿Saben lo que hacían ellos? Gritaban de alegría por el nuevo templo que se estaba construyendo. El templo, como le digo, era el mismo para todos, era el centro de la vida del Hijo de Dios, del pueblo de Israel en aquella época. Pero la forma de verlo era completamente diferente. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Pues tenemos que comprender que muchas veces no son nuestras circunstancias las que determinan nuestra felicidad. Le repito, no son nuestras circunstancias las que determinan nuestra felicidad, sino la manera en que decidimos mirar las bendiciones que Dios nos ha dado. Y esto es importante. ¿Cómo usted está mirando las bendiciones que Dios le está dando? Es más, le pregunto, ¿usted está mirando las bendiciones que Dios le está dando? Está mirando. Está mirando que tal vez usted tiene salud. Otras personas han muerto, no amanecieron el día de hoy. Tal vez usted no tiene la salud completa, quién sabe, pero está en recuperación, tiene como ir al médico. Y tiene a Dios con usted que puede hacer un milagro, si es que el Señor así lo desea, si es que usted tiene la fe suficiente también, obvio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque una de las cosas que hoy provoca muchas enfermedades, por ejemplo, es la falta de perdón. Ahora tenemos que mirar bien qué bendiciones el Señor nos está dando. Usted tiene un lugar donde guarecerse del frío, del calor. Tiene un lugar donde usted viva. No sé si sea propio o arrendado, no lo sé, pero usted lo tiene. Tal vez no es grande, tal vez no tiene todos los lujos que usted quisiera tener, pero tiene que vivir la realidad de la bendición de Dios, porque estamos dejando que el pasado robe nuestro presente, o estamos pensando que el futuro robe nuestro presente. Usted tiene una cama donde dormir, la tiene, dele gracias a Dios. Usted tiene familia con la que vive, tal vez con su esposa, con su esposo, tal vez tiene un hijo, tal vez tiene un primo, tal vez tiene... Usted tiene familia. Dele gracias a Dios por esa familia. Hace 2 días veíamos con mi esposa un reportaje de los muertos en Japón. Los ancianos que mueren en Japón, la mayoría son ancianos. ¿Sabe qué? Hay un, hay una empresa, digamos, que se encarga de ir a ver a esos muertos. Le digo, hay ancianos que se dan cuenta que ha muerto al mes, a los 2, 3 meses, 6 meses, y hay ancianos que se han dado cuenta que murió al año, al año. Y hay empresas que van recorriendo, ¿sabe por qué? Porque esos ancianos pensionados les debitan la luz, el agua, el teléfono de la cuenta. Y cuenta el reportaje que se quedan meses los, las luces prendidas del departamento, con la televisión prendida del departamento, porque nadie pregunta por ellos. No tienen familiares, no tienen a nadie. Mueren solos, imagínense. Se dan cuenta a los meses, hasta el año, que una persona murió, porque no tiene nadie, no tiene quien le llame, no tiene quien le diga, no tiene un vecino.
no tiene un pariente que le diga. Eso a mí, que ves, me tocó muchísimo. Digo, no puede ser posible que esté existiendo en este planeta, que ni siquiera una mascota muere así. Entonces, usted tiene parientes, usted tiene hijos, usted tiene cónyuges que tal vez, es que me hace tener coraje. Bueno, aquí me hace tener iras, me hace tener fastidio, que me da mal genio. A veces renegamos por el hijo, por el cónyuge, por el abuelo, por el primo, pero por lo menos tiene familia, no está sola o solo. Le estoy haciendo reflexionar lo que usted tiene. Tiene para pagar la luz, el agua, para calentarse en los días de invierno, para refrescarse en los días de frío. Tiene ropa que le abriga, tal vez no tenga la última moda, tal vez no tenga de marca la ropa, pero tiene que ponerse. Tiene tiene una iglesia como la nuestra. No es la más grande, no es la más linda, no es la mejor iglesia, pero tiene una iglesia que está trabajando todo el tiempo para llevarle el mensaje a usted, los pastores, los líderes que tienen ministerio. Y muchos ni siquiera quieren ir a la iglesia, no se conectan a los devocionales. Tenemos varias reuniones para las diferentes personas, para las diferentes edades. No somos la iglesia más grande, la más linda, la más hermosa. No, no somos los mejores pastores, no tenemos los mejores líderes, pero tenemos una iglesia que se preocupa por usted. Tenemos una iglesia que quiere acercarse a Dios. Y en vez de andarle criticando, ¿por qué no valora? Tengo una iglesia. Otras personas están desorientadas, no tienen nada a dónde llamar. Pues usted quiere conversar con los líderes o con los pastores porque necesita una dirección. Usted lo puede hacer. Pero muchas veces ni eso queremos valorar lo que Dios nos ha dado. Y andamos más criticando que agradeciendo al Señor, como la historia de Esdras. Entonces, veamos en este mensaje o basados en lo que el Señor nos está hablando o lo que vemos en esta historia, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Primer punto importante, el pasado puede convertirse en un ladrón de nuestro presente. El pasado puede convertirse en un ladrón de nuestro presente. Veamos lo que dice Esdras capítulo 3 versículo 2. Estamos estudiando Esdras 3. El versículo 2. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Yo ya lo leí, pero si alguien quiere ayudarme a leer para hacerle más dinámica esta parte. O lo podemos leer en dos versiones, ¿le parece? Leámoslas en dos versiones, ¿le parece? Mari, tiene ahí la primera. Buen día. Sí, Buen día, Mari, bendiciones. la palabra de Dios dice, pero muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, más bien lloraban porque ellos habían conocido el primer templo y recordaban lo bello que era. Mientras ellos lloraban de nostalgia, los demás gritaban de alegría. Muy bien, gracias, Mari. ¿Podemos leer otra versión por ahí, tal vez? Otra versión para leerla, para hacerle más entendible toda la que estamos hablando ahora. Sofi, ¿tienes ahí la Biblia? Buen día, Dios le bendiga. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto a la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en el alta voz, y mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Muy bien, gracias, Sofi. Bueno, ahí volvemos a leer lo que leímos al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que aquellos hombres
No estaban llorando porque Dios los hubiera abandonado. ¿Estaban llorando porque Dios les había abandonado? No. No estaban llorando porque el Señor hubiera dejado de ser fiel con ellos. No. Estaban llorando porque estaban comparando lo que Dios estaba haciendo hoy con lo que había hecho en el pasado. Eso es importante reflexionar. No estaban llorando, Dios me abandonó, nos ha abandonado, ¿no? Ay, Dios ya no es fiel, Dios ya no nos ama. No estaban llorando por eso, estaban llorando porque estaban comparando lo que estaban teniendo ahora y lo que tenían antes. El profeta Ageo, el profeta Ageo expresó muy claramente este sentimiento de comparación que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Vamos a la Biblia, por favor. Ageo capítulo 2, versículo 3. Ageo 2:3. Podemos leer este también en dos versiones, pues es Reina Valera y otra dinámica, por favor. Ageo 2:3. Yo le leo Reina Valera, ¿de acuerdo? Dice así el versículo. Empieza con pregunta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Alguien tiene otra versión? Sí, la palabra de Dios dice, ¿quedan todavía entre ustedes algunos que alcanzaron a ver el templo antes en su época de esplendor? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No es algo insignificante? Muy bien, gracias. Mire, qué interesante cómo el profeta Ageo lo menciona. Porque ellos habían permitido que los recuerdos del pasado les impidiera disfrutar el milagro que tenían delante de sus ojos. Recuerde esto. Ellos, el pueblo de Dios, permitieron que los recuerdos del pasado les impida disfrutar del milagro que tenían delante de sus ojos. ¡Qué tristeza! Eso sigue ocurriendo en la vida de muchos cristianos que siempre viven diciendo lo siguiente. Antes tenía mejor trabajo. No, este trabajo que tengo ahora no es nada para lo que antes tenía. Antes ganaba más plata, ahora gano una miseria. Antes tenía más salud, ahora ya me duele todo. Antes mi familia era diferente, ahora ha cambiado. Antes mi negocio prosperaba más. Antes la iglesia era más linda. Antes los pastores eran mejores que estos. Como siempre, viven mirando hacia atrás, dejando de agradecer todo lo que Dios le está dando hoy. Es por eso que nunca debemos permitir que los recuerdos del pasado no nos dejen ver no nos permitan ver las bendiciones presentes. Porque es importante comprender que quien vive comparando su presente, quien vive comparando su presente con su pasado, seguramente encontrará motivos para sentirse insatisfecho. Si usted hoy día vive insatisfecho con una insatisfacción, quiere decir que usted ha dejado de tener el gozo del Señor en su corazón. Porque el gozo de Dios no depende de lo externo. No depende de lo externo el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor no depende de si tenemos o no problemas. El gozo del Señor no depende si tenemos o no dinero, o mucho dinero, o poco dinero. No depende de eso. El gozo del Señor depende de esa presencia del Señor en usted, de entender y de poder ver más allá de lo que los ojos normales pueden ver, ver con los ojos del Espíritu, dejar que Dios nos permita ver más allá, no ver la simpleza de lo que ven los ojos físicos, ver más allá, ver con otros ojos. Miren, nosotros como migrantes nos toca y debemos hacer eso, nosotros como migrantes. Porque no tenemos nuestra familia al lado, nuestra casa al lado, no tenemos nuestro clima, nuestra comida.
¿Sí ve? O sea, nosotros sí tenemos mucha autoridad para hablar de eso. ¿Qué le parece? Usted está en su país, usted disfruta de lo que tiene, familiares, amistades. Siempre ha vivido aquí, está acostumbrada al clima, a la comida, a la forma de ser del uruguayo. Muchas veces nosotros no entendemos al uruguayo, como tal vez usted no le entienda al ecuatoriano, o al colombiano, o al venezolano. Es difícil, es difícil, pero estamos aquí, ¿sí ve? Porque el Señor puso en el corazón nuestro venir al Uruguay. No es que nos mandaron al Uruguay. ¿Usted cree que nos mandaron al Uruguay obligados? No, mi esposa y yo decidimos venir al Uruguay, aunque sabíamos a dónde íbamos, que estaba re lejos de nuestra casa. Para viajar a mi país nos toca ahorrar un año, porque es como irse a Europa de aquí a mi país. No es fácil la vida de nadie, pero no vivimos amargados todo el tiempo. Y peor, como cristianos no deberíamos hacerlo. No digo con esto que no tengamos tristezas los seres humanos o los cristianos, no tenemos tristeza, lloramos también por las situaciones difíciles, pero son situaciones puntuales, no vivimos todo el tiempo amargados, con cara larga, renegando de todo, porque tenemos que ver las bendiciones que Dios ha puesto delante de nosotros y no están comparando el presente con el pasado, porque si usted va a comparar todo el tiempo el presente con el pasado, usted va a tener motivos para sentirse insatisfecho. Segundo punto importante, es, es porque la palabra de Dios nos declara que el contentamiento es una lección que todos debemos aprender. El contentamiento es algo que todos debemos aprender. El contentamiento que dice Dios en la palabra de Dios es algo que todos debemos entender y, a- y practicarlo. Tenemos que primero entenderlo y luego aprenderlo. ¿En dónde nos habla acerca del contentamiento? Nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Leámoslo de las dos formas, ¿de acuerdo? Leámoslo de las dos versiones, ya. Busquemos una versión dinámica y yo le leo en la versión Reina Valera. ¿En dónde está esto? En Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Filipenses 4 del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Dice Pablo, ¿no es cierto? Está hablando de muchas cosas. Dice, no lo digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Contentamiento. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una conclusión de algo que él está viviendo, una situación re difícil en la cárcel. ¿Sabe qué escribe él? Esto, en la cárcel. En la cárcel. Ahí en esa mazmorra. Él dice, ay, yo estoy contento en el Señor. Y no lo digo porque tenga escasez ahora. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y a comenzar a relatar. Podemos leer la otra versión. Yo tengo, sí. La palabra de Dios dice, no digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo.
Muy bien, gracias. Esa está linda esa parte. Y sabe lo que dice, y se lo entiende bien. Yo puedo estar contento a pesar de que no tenga nada, porque encontré el secreto de que Cristo es el que me da el poder para tenerlo, para ser así. Es Cristo en mí, es el Espíritu de Dios en mí, porque mi gozo y mi felicidad no radica en lo que yo pueda tener. Soy igualmente feliz cuando tengo mucho y soy igualmente feliz cuando tengo poco. No es que soy más feliz cuando tengo mucho y soy un poquito menos feliz cuando tengo poco. No, soy de igual de feliz con mucho, con poco. Y esto debería ser nosotros una de las materias de la vida que deberíamos aprenderla. Porque la amargura de la mayoría de nosotros viene porque tenemos poco o porque no tenemos ese momento, lo que quisiéramos tener, o lo que tuvimos y ya no lo tenemos. Es una materia para aprender, es una lección pendiente de cada uno de nosotros, porque es una relación con Dios mucho más allá de lo que realmente el cristiano común tiene, una relación con Dios superficial, por ahí encimita, sino una relación profunda para entender esto, una relación llena del Espíritu de Dios, en entendimiento, aún para, ¿sabe para qué? Para tener fortaleza y gozo, aún cuando no hay ese momento, todo lo que quisiéramos tener, cuando hay escasez, cuando hay poco. Entonces, deberíamos hacer el empeño por vivir esto, porque la mayoría de las quejas vienen por lo que tenemos o lo que no tenemos. Y aquí Pablo nos dijo, he nacido contento. ¿Dijo eso? No, no dijo eso. Él no dijo eso. He nacido contento porque Dios me dio a mí la posibilidad de estar contento toda la vida. No, ¿sabe lo que dijo? He aprendido. He aprendido. Y esto es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Pues vivimos en una sociedad que siempre nos dice, cuando tengas más dinero serás feliz, cuando tengas una casa mejor serás feliz, cuando logres aquello que sueñas serás feliz. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Hoy podemos ser felices teniendo un corazón contento y agradecido. Hoy, 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 10 de agosto del 2026, podemos ser contentos y agradecidos. Hoy, y hoy, 10 de agosto, en Ecuador es una fecha cívica, ¿sabe? Es el primer grito de independencia del Ecuador. El primer grito de independencia. 10 de agosto de 1809 se da el primer grito de independencia en el Ecuador, por eso se llama Quito, Luz de América, porque se dio en Quito. 1809. Todavía ningún país se había liberado de España. Había rumores de liberación y Ecuador comenzó a dar y dio el primer grito de independencia en la ciudad de Quito. Mire, ahí le doy poco de historia también. Entonces, regresando a lo que decíamos, la Biblia enseña exactamente lo contrario de lo que veníamos diciendo. La Biblia no nos enseña, cuando logres aquello que sueñes serás feliz, cuando tengas esa casa que es de tus sueños serás feliz, cuando tengas ese auto que quisieras tener serás feliz, cuando tengas esa ropa y ahí serás feliz. Cuando tengas, no, Dios no enseña eso en su palabra. Más bien enseña todo lo contrario. Hoy podemos ser felices teniendo un corazón contento y agradecido. Hoy. Hoy usted tiene que terminar este tiempo de devocional y como todos los días agradeciendo, Señor, gracias. Si usted tiene un desayuno que tal vez no tenga mucha comida ahora, dele gracias al Señor. Dele gracias de corazón al Señor. ¿Qué dice Proverbios 15:15? ¿Sabe lo que dice Proverbios 15:15? Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Qué hermoso. Silvia, lo tienes en otra versión acá, Proverbios 15:15. Me encanta este versículo, lo volvemos a leer después de mucho tiempo. Sí, Proverbios 15:15 dice así.
Para el afligido, todo el tiempo es tristeza, pero para el alegre, la vida es una fiesta. Gracias. Para el afligido, todo el tiempo es triste. ¿Y cómo le va? Ay, ay. Como en el Ecuador sabe decir, ay, así cuando como usted era pobre, de verdad. Ay, ay, dándole, luchando. Ay, ay, viviendo para no ser soberbio. Son dichos de ecuatorianos, lo estoy diciendo. No sé cómo le digan acá. Hay gente así que se queja, ay, ¿cómo está? Ay, ay, sufriendo, pero ahí vamos. ¿Qué va? No sé cómo. ¿Hay algún dicho acá que tenga algo parecido o no? No. Tal vez hay un dicho muy uruguayo que tenga algo similar. Cuando usted le pregunta, ¿cómo está? Tirando para no aflojar, líder. Tirando, ay, tirando para no aflojar. Entonces, el contentamiento nace de nuestro corazón cuando entendemos que Cristo es suficiente. Es por eso que una persona agradecida con el Señor puede tener poco y vivir en paz, pero una persona ingrata puede tener mucho y vivir frustrada. Qué tristeza, ¿verdad? Es por eso que la palabra del Señor, como hoy nos está indicando, nos dice, debemos dar gracias en todo. ¿Ha visto el versículo? Dad gracias en todo, dice el versículo. Pues es clave para que nosotros podamos ser felices con lo que tenemos hoy. Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Tener esto, esta reflexión que hoy el Señor nos trae. Y como último punto, a ver, ¿cuáles eran los dos primeros? ¿Quién quiere repetir los dos primeros puntos? A ver si estuvieron pilas. ¿Sí? ¿Están despiertos o están dormidos todavía? ¿Quién tiene los dos primeros puntos anotados? El primer punto, el pasado puede robar nuestro presente. El segundo punto, el contentamiento es algo que todos debemos entender. Gracias, Mari. Muy bien. Mari es la de las que apunta. Muy bien. Vamos al tercer punto. El contentamiento comienza cuando reconocemos y agradecemos lo que Dios nos ha dado hoy. Le repito, como último punto, el contentamiento comienza cuando reconocemos y agradecemos lo que Dios nos ha dado hoy. Leamos Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Les repito el versículo. Sean vuestras costumbres, sin avaricia, ¿no? Es decir, no desee más, no desee todo el tiempo aquello que no tiene, no lo desee con tanta fuerza como envidia, para que no se haga una avaricia, porque por la avaricia usted puede tomar decisiones totalmente erróneas y perjudiciales para usted por tratar de tener algo que usted no tiene ahora, por la simple avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor no nos va a desamparar ni no nos va a dejar. Si usted es hija de Dios, si usted es hijo de Dios, el Señor no le va a desamparar ni lo va a dejar. Así que estése tranquilo por ese lado. Veamos esta palabra ahora, es decir, no cuando cambien las circunstancias. ¿Qué hay que decir? Ahora, ¿no es cierto? Este versículo dice, sea contento ahora, no cuando las circunstancias sean diferentes. Tiene que ser feliz. Ahora tiene que estar contento. Ahora tiene que agradecer. No cuando llegue el aumento de sueldo, no cuando desaparezcan los problemas, sino ahora. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque nuestra seguridad y nuestra confianza no está en las cosas que tenemos, sino que está en la promesa de nuestro Dios. No te desampararé, no te dejaré. Créale al Señor. Nos está, si Él nos dice, Él no miente, Él no dice por decir, a Él no se le van las palabras, Él dice, ay, sí, les dije y no era de haberles dicho. No, si Él lo dice, Él lo hace. No te desampararé, no te dejaré. Así que tenemos que reconocer hoy algo muy importante. Lo más valioso que tenemos no es una cuenta bancaria, es la presencia del Señor. Y eso dele gracias, Señor. Estás conmigo. Gracias, Señor.
Entonces, para ir concluyendo, quizás usted hoy, o quizás hoy, su vida no se parece a la que usted imaginaba hoy. Quizá ha perdido cosas que nunca pensó perder. Quizá está comenzando de nuevo. ¿Quién sabe que esté comenzando de nuevo? Está empezando de cero, como aquellos judíos que colocaban los cimientos del templo. Pero recuerde esto, el mismo Dios que estuvo con ellos, aquí, allá, hace 2500 años, en el pasado, seguía estando con ellos en ese nuevo comienzo, en el rato que estaban haciendo las cosas. Estaba con ellos cuando construyeron el templo grande y estaba con ellos construyendo el templo más pequeño. Así como está con usted y conmigo, cuando estuvimos allá con muchas cosas lindas, hermosas, etcétera, como está ahora. Cuando estuvo el Señor allá, cuando éramos jóvenes, como está ahora, cuando ya no somos jóvenes. Él continúa siendo fiel y sigue obrando en nuestra vida hoy. Sigue obrando en su vida hoy. Sino que usted muchas veces no está viendo lo que Él está haciendo. No permitamos que la nostalgia por lo que fue nos robe la alegría por lo que Dios está haciendo ahora. Y aquí en el Uruguay la nostalgia la resaltan aquí en el Uruguay. El día de la nostalgia, ¿cuándo es? El 24, creo que. ¿Cuándo es el día de la nostalgia? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el día de la nostalgia? En agosto, ¿verdad? Sigue, 24 para el 25. Ahí está. Entonces, ay, la nostalgia, lo que era antes, lo que era antes, y lo que era antes, y la nostalgia. Eso entristece el corazón de mí. Y no le digo que festejar el día de la nostalgia le va a entristecer. O sea, puede ser un motivo, ¿sabe? Para mucha gente entristecerse. Si usted quiere festejar, festéjelo, no hay problema. Pero yo me refiero a tener nostalgia en el corazón continuamente. El Señor continúa siendo fiel y sigue obrando en nuestra vida hoy. Así que no deje que la nostalgia por lo que fue nos robe la alegría, por lo que Dios está haciendo ahora. Porque una vida agradecida no consiste en tener todo lo que queremos, sino en reconocer con gozo todo lo que Dios ya nos ha dado. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Quién dice amén? A ver. Amén, amén, pastor. Buenos días a Bueno. todos. Buenos días, Nancito. Bendición. ¿Cómo está? ¿Alguien quiere hacer una reflexión? Una reflexión al mensaje del Señor ahora. Ok. Sofi, ¿nos despides en oración, por favor? Amado Padre, queremos agradecerte por este día, por tu palabra, porque siempre viene en el momento justo, siempre hablas, Espíritu Santo de Dios, por intermedio de tu siervo, para enseñarnos, para redarguirnos, para sacarnos muchas veces de ese lugar donde nuestros pensamientos dan vuelta y dan vuelta y no nos dejan avanzar. Y muchas veces, Señor, nosotros, cada uno de nosotros, Señor, tenemos nuestra mira en el pasado y cómo vamos a poder ir hacia adelante, que ahí es donde querés que nosotros estemos, si nosotros estamos continuamente viendo o pensando lo que teníamos o lo que éramos o quizás las buenas cosas que teníamos. Pero muchas veces, Señor, a ti te ofendemos, a ti te entristecemos porque tú quieres darnos siempre lo mejor, tú siempre tenés una mejor vida para nosotros. Padre Santo, gracias, porque lo mejor para cada uno de nosotros está por venir, porque tu palabra no miente, porque tus promesas son sinceras y son efectivas y son firmes. Por eso, Señor, a nosotros nos toca siempre estar midiendo en tu palabra lo que estamos viviendo. Si es difícil, bueno, dice tu palabra que habrá algo difícil para mí. Si es imposible, dice tu palabra, no hay nada imposible para mí. Por eso, Señor, que nuestra fe esté siempre en ti, que nuestra esperanza esté siempre en ti. Quita de nosotros, Señor, la avaricia, los pensamientos de querer tener más, de que muchas veces, Señor, somos mal agradecidos contigo, porque cada uno de nosotros, Señor, tenemos un lugar calentito para estar, una cama, alimento, y Señor, nunca llegas tarde, así como hemos aprendido, Señor, que cuando se apagaron las lámparas, Señor, el aceite dio hasta que había aceite de nuevo, Señor. Tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo
y nunca, Señor, nos deja faltar nada. Por eso, gracias por tu palabra, porque nos posiciona, nos para, nos hace avanzar y nos quita, Señor, de muchas veces sacar la vista de lo que hemos vivido, sea bueno o sea malo. Señor, para poder avanzar y alcanzar esos sueños y esos propósitos que tú tienes para nosotros. Y estar siempre, por sobre todo, agradecido, en lo poco y en lo mucho, porque tú has sido fiel siempre. Te damos gracias y nos quedamos este día en tu presencia. Amén, Señor. Amén. Gracias, Sofía. Amén, familia. Hoy tenemos ayuno. Recuerde, nos encontramos a las 6 de la tarde en la iglesia. Los que no puedan venir, va a ser transmitido por Zoom y vamos a tener un tiempo de alabanza, de agradecimiento al Señor. ¿Qué le parece si hoy agradecemos al Señor? ¿Le parece en el tiempo de ayuno? Ah, agradecemos, ¿de acuerdo? Listo, familia, un abrazo. Dios les bendiga. Un abrazo a todos, bendiciones, que tengan un lindo y Amén, gracias. bendecido día. Bendiga Chao, a todos. chao. Un Excelente día a abrazo, todos. un Bendiciones. gusto verlos y estar con ustedes compartiendo. Chao, chao.